Buen día, soy Fernando Brizuela. Bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. El día de hoy tenemos a Juan González aquí en el estudio, un innovador, un precursor de retirar la huella de carbono del mundo. Gracias. Con sus innovaciones, sus inventos y todo lo demás. Es un placer tenerte aquí, Juan. No, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos ven. Sí. Platícanos un poquito acerca de tu persona, Juan. Pues Juan es un joven introvertido, jarocho de corazón, pero ya con tapatío más en las venas por el tequila y la comida de las tortas ahogadas de este lado. Juan González, pues prácticamente es alguien que es muy apasionado, sobre todo en este tema que tanto impacto está teniendo al día de hoy, que es la contaminación ambiental, ¿no? Y es algo que desde muy chico me ha interesado, pero no tenía las herramientas para poder empezar a crear y desarrollar cosas que pudiesen hacer un gran cambio. Y al día de hoy, pues eso es en lo que me he desarrollado y sobre todo que es apasionado sobre todo por tener una mejor calidad de vida para todas las personas. Sí, platícanos un poquito de tus estudios, Juan. ¿Qué estudiaste? ¿Qué has hecho? ¿Qué prácticas has hecho? ¿Qué todo lo demás acerca de la parte laboral? Es muy chistoso porque desde muy chico todavía no tenía claro qué quería hacer, pero no exactamente bajo qué estudio, ¿no? Y creo que muchas personas pasamos por esa etapa. Y terminé estudiando una ingeniería en gestión de empresas, que es prácticamente una mezcla entre ingeniería industrial y la administración. Y después, con base a eso, estudié una maestría en finanzas y terminé enfocándome en la parte de la biotecnología, que es donde encontré realmente la verdadera pasión. Pero mi origen inicial comienza a través de una ingeniería en gestión de empresas. Me has platicado mucho de que te encanta innovar. ¿De dónde sale esa pasión por innovar? Estamos hablando de que casi en el 2014 tuve el acercamiento a un centro de innovación y ahí fue el mayor impacto que tuve, donde me enseñaron todas las herramientas para poder aprender a crear desde cero con el design thinking, otro tipo de metodologías. Y a raíz de eso fue que encontré varias áreas de oportunidad, ¿no? Si bien ya tenía en mente el tema de la contaminación que está muy latente, a través de estos problemas dijimos, ¿qué podemos hacer realmente para poder crear un cambio real en un punto? Y comenzamos trabajando con filtros para los camiones diésel. Empezamos a implementar unos filtros con microalgas. Sin embargo, el problema es que después la temperatura tan elevada mataba el microorganismo. Y a raíz de ahí empezamos a trabajar en cómo podemos mejorarlo, cómo podemos hacer un cambio sustancial. Y fue entonces que comenzamos a crear productos diseñados para las ciudades, ¿no? Y nosotros dijimos, productos diseñados para estas ciudades de concreto, porque realmente hoy en día estamos convirtiendo todas las ciudades en ciudades de concreto donde no hay áreas verdes, lamentablemente. Prácticamente toda la ciudad está enfrascada en autos y el peatón se vuelve ya un problema complejo, y ahí es donde está el punto focal de este problema que arraiga toda la población en general. Y a través de esto fue que empezamos a hacer este tipo de productos, ¿no? Sí. Bien, he visto que participas en varias empresas, participaste en una ocasión en Sunamonia. Platícanos un poquito de esa empresa, ¿qué hacían ahí? Sunamonia es uno de los proyectos que me ha gustado mucho porque justamente se enfoca en dos sectores. Sunamonia surge de la necesidad de poder aplicar fertilizantes orgánicos para mejorar la seguridad alimentaria, pero también aplica dentro del sector de movilidad. Y esto es bien interesante. El amoníaco, para que entendamos, tiene 3 partículas de hidrógeno y una de nitrógeno. El poder transformar o almacenar de alguna forma el amoníaco es más eficiente que transportar el hidrógeno y todavía más seguro. Entonces, el poder utilizarlo para estos dos elementos
fue algo que nos llamó mucho la atención, porque en aquel entonces, cuando comenzó el problema entre Rusia y Ucrania, los precios empezaron a disparar precisamente en la adquisición del amoníaco. El amoníaco se utiliza muchísimo para fertilizante orgánico, y ahí es donde nosotros quisimos hacer una microplanta para poderla implementar en el sitio de consumo. Es decir, no necesitabas tener que comprarlo 5 veces más caro, una tonelada de amoníaco en otro lugar, sino que lo podías hacer literal en tu propio campo. Y ese es uno de los proyectos que más me ha apasionado, porque la complejidad y la resolución de problema es muy interesante, iniciando por el tema del fertilizante, y 2, el tema de la movilidad y el consumo energético que puedes tener con el amoníaco. Entonces, es uno de los que más me ha apasionado. Sí, fíjate qué interesante lo que mencionas. El podcast es de electromovilidad, de cómo podemos disminuir la capa de ozono, tener un mundo más verde, evitando lo que son generar gases de efecto invernadero. Y bueno, Sí. este tema de generar ahorita el amoníaco en sitio, en lugar de estarlo moviendo y transportando y todo lo demás, pues de alguna manera nos ayuda muchísimo a eliminar o reducir la huella verde, ¿no? Exactamente. Justamente, uno, que se vuelve accesible, que eso es lo más importante, y 2, que también reduces mucho las emisiones. ¿Por qué? Porque en el proceso de transportar una tonelada de amoníaco es muy costoso, pero también muy contaminante, porque lo tienes que pasar de líquido a gaseoso, ¿vale? En ese inter es un problema para el tema logístico. Entonces, cuando llega ya a manos del agricultor, esto se encarece brutalmente y va a impactar no solo negativamente en las emisiones, sino también en el precio de quien lo va a consumir, ¿vale? Y ahí el poder obtener amoníaco verde, porque realmente no necesitas energías fósiles para poder producirlo, nosotros ahí es donde creamos esta solución para poderlo sintetizar de forma verde, sin necesidad de tener que utilizar grandes cantidades de pues digamos, energía fósil, que comúnmente es como se produce al día de hoy. Sí. Hay otra empresa en la cual estás trabajando ahorita que es Biomitec. Así es. Sí, platícanos un poquito de Biomitec. ¿Cómo nace? ¿Cuál es su idea? ¿Cómo han crecido y qué están haciendo ahorita? Claro, Biomitec nace en el 2016 por un amigo y un servidor. Bueno, éramos más, pero quedamos solamente 2 después del desarrollo de este emprendimiento. Y nace con el objetivo de mejorar la calidad del aire en los principales puntos de infección. ¿Y por qué digo puntos de infección? Porque si nos vamos a una parada de autobuses, es un foco increíble de contaminante. Desde las partículas 2.5 y 10 hasta los NOxes que se emiten a través de los autos y de los camiones. Es ahí donde nosotros, del primer proyecto que empezamos con el tema de los camiones diésel, lo trasladamos a crear un filtro exclusivamente para las ciudades. Y es ahí donde creamos el BioUrban. Entonces, Biomitec surge con ese objetivo, de mejorar la calidad del aire en los principales focos de infección. Y ahí es donde empezamos a desarrollar el BioUrban 2.0, que le llamamos, que es una torre de 4 metros de altura, y la gente lo empezaron a llamar que eran el arbolito, ¿no? Entonces, fue bien interesante porque lo que hicimos fue que ese equipo tiene la capacidad de purificación de una hectárea de árboles jóvenes. Para que nos demos una idea, es dependiendo del tipo de especie de árbol, pero puede ser entre los 300 y 350 árboles, lo que equivale a un equipo de esos, ¿vale? Es un equipo que entra en un proceso de economía circular, porque el residuo de la microalga la podemos aprovechar para poder aplicar en fertilizantes en las zonas verdes. Y ahorita que mencionabas el tema de la electromovilidad, en su momento desarrollamos un concepto donde podíamos generar energía para brindar, suministrar esa energía a patines eléctricos y bicicletas, justamente con el objetivo de que la gente empezara a mirar más, a moverse en este tipo de transportes
principalmente en la zona céntrica, ¿no? Pero ese es uno de los objetivos por los cuales comenzó Biomitech y que ya llevamos 8 años trabajando en ello. Sí, en este tema del biourban, a ver, platícame un poco más técnicamente, hay muchos ingenieros que nos siguen aquí. Claro. ¿Cómo funciona la alga? ¿Cuál es, qué toma? ¿Cómo lo procesa? ¿Qué desecho tiene? A ver, platícanos, vamos profundizando en Exacto. ese arbolito, como mencionas, porque se me hace muy interesante. Sí. Y hacía un paréntesis en la parte de electromovilidad. Siempre estamos pensando, ok, quiero hacer vehículos eléctricos, transporte eléctrico, generar verde la energía eléctrica para que ese transporte pues, no tenga contaminación, Claro. no tenga huella. Pero qué interesante es añadir este tipo al ecosistema completo de la electromovilidad, añadir el arbolito, el biourban de alguna manera, para reducir lo poco que se genere todavía de los automóviles que no cambien y todo lo más, quitarlo de la atmósfera. ¿Cómo funciona? Sí, claro. El biourban tiene, imaginemos, en las industrias grandes hay unos lavadores de gases que se le llaman, ¿no? O también conocidos como scrubber. Lo que nosotros hicimos fue sintetizar ese proceso enorme a algo pequeño. Eso es parte de la innovación que hemos estado desarrollando. Mi objetivo desde que comencé a trabajar en estos proyectos es pasar de lo grande y tan complejo y costoso a algo pequeño, que tenga la misma funcionalidad, pero que logre también tener una alta eficiencia. Y ahí es donde el biourban lo que hicimos fue sintetizar ese scrubber. Y lo que hicimos es que inyectamos el aire al sistema, y una vez que inyectamos ese aire pasa por un filtro orgánico que tenemos en la parte interna. Y tenemos alrededor de 500 litros de alga viva, que está constantemente capturando principalmente el CO2. Una vez que el proceso de fotosintético, que es lo que realiza, que un dato interesante aquí es que el 70% del oxígeno que respiramos en todo el mundo no viene de los árboles, viene de las algas. Y justamente nosotros lo que buscamos con estos equipos es brindar más oxígeno en la sociedad, pero también eliminar esos contaminantes que afectan alrededor. Captamos el CO2, NOx, partículas 2.5 y 10, entre otros contaminantes, y se quedan almacenados en la parte interna. El proceso de la expulsión del oxígeno se da naturalmente por el efecto fotosintético. Y ese proceso de mantenimiento del equipo lo hacemos entre los 3 y 4 meses aproximadamente. Que lo único que hacemos es remover la biomasa porque la microalga va muriendo con el proceso. Okay. Y ese proceso queda una pequeña lama en las paredes. Y ahí es donde esa biomasa la quitamos o la retiramos y se puede aprovechar para otros subproductos, que principalmente lo usamos como fertilizante para las áreas verdes. Y ese es el ciclo de vida del producto como tal. Nuestro objetivo principalmente es ese, llegar a esos puntos donde podamos captar alrededor de 3.300 metros cúbicos por hora de contaminantes y procesarlos en este equipo. Y de esa forma es como funciona este equipo. Ese equipo, para poder inyectar el aire, supongo que lo tienes que conectar eléctricamente o de alguna manera. Sí, sin embargo, nuestro objetivo siempre ha sido no generar más consumo energético. Entonces, en algunos puntos los ponemos con baterías, en otros los ponemos conectados directamente a la corriente eléctrica con paneles solares para poder generar esa energía que estamos consumiendo directamente. Sí, qué interesante que sea autosuficiente, autosustentable. Exacto. El mismo biourban. Ahora, por ejemplo, el otro día, y lo mencionaba en un podcast, creo que la semana pasada, venía yo regresando al aeropuerto aquí de la ciudad de Guadalajara y al pasar por ahí por el Hotel Tapatío de regreso, me asomo, iba con el carro y la nata completita del smog, ¿no? Toda la ciudad, era temprano en la mañana. Y volteé y decía, híjoles, que eso es lo que tenemos que estar trabajando. O sea, por ahí vamos a eliminar con electromovilidad y con algunas otras cosas, en este caso biourban, todo eso. ¿Cuál sería la solución, por ejemplo, si te dijeran, a ver, en Guadalajara, ¿cuántos biourban necesitamos poner actualmente con un plan de incremento de transporte público eléctrico a 5 años, electromovilidad para la gente, las personas privadas? ¿Cuántos biourban estaríamos cada cuántas hectáreas sería bueno colocar uno? Claro, es una muy buena pregunta porque
esto va más allá de la tecnología, sino va más en la concientización de las personas. En realidad, el tema de la movilidad, me muevo en moto aquí en Jalisco, y para empezar, la cultura vial es muy, muy difícil, ¿no? Y de entrada he observado en cada que voy en alguna vía que por auto va una sola persona, ¿no? Y así te puedes encontrar que a lo mejor son 100 personas y son 100 autos y se genera un caos de contaminación terrible. Y lo menciono porque creo que si hacemos una estrategia en la que, más allá de poner N cantidad de equipos Biurban, tenemos que trabajar en el sector de movilidad para dejar una educación clara sobre qué tipo o formas debemos de implementar para movernos o trasladarnos de un punto A a un punto B. Mejorar digamos, todo lo que tenemos en transporte público, porque es eficiente hasta cierto punto, pero aún hay muchas cosas que hay muchas áreas de oportunidad, desde reducir los niveles de contaminación en los camiones o en los transportes públicos, desde tener una logística eficiente, desde también tener, obviamente, equipos eléctricos que sean principalmente más accesibles, pero también de bajo nivel de emisiones, porque eso es lo principal. Si no tenemos esta visión de cambiar esa infraestructura, va a ser muy complejo que un Biurban pueda hacer todo hasta cierto punto. El Biurban viene a impactar realmente en los puntos donde hay mayor afluencia de autos o hay mayor afluencia de alguna industria. Por ejemplo, si me dices que en la zona de aquí de Guadalajara tal cual, yo lo pondría principalmente en cada esquina donde hay un semáforo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde la concentración de calor y de emisiones se concentran cuando los autos están detenidos. Ahí esos son los puntos donde yo podría empezar a establecer, a poner un equipo. Y por otro lado, este cambio de conciencia, donde podamos buscar políticas públicas que sean eficientes y sobre todo de gran impacto, que obviamente esta transición no es de la noche a la mañana, pero si no empezamos por un pequeño paso, va a ser muy difícil hacer eficiente esta electromovilidad y esta captura de emisiones, ¿no? Sí, definitivamente creo que es un conjunto de todas estas cosas y vamos hasta el tema cultural, ¿no? Que la gente se acostumbre a generar menos. Y de alguna manera, lo platicaba el otro día también en otro podcast, tenemos que electrificar la mayor parte de las cosas que podamos, llamándolo así. Pues ya dejar de estar consumiendo un boiler de gas, por ejemplo, en la casa, de alguna manera, y hacerlo de manera eléctrica. Claro, buscando siempre que las fuentes de generación sean verdes. Porque siempre aquí me dicen, oye, Fer, sí, tú hablas mucho de la electricidad, pero mientras las fuentes de generación no sean verdes, pues bueno, al final de cuentas estamos contaminando. Y bien me lo decía el otro día también una persona que tuve aquí en el podcast, me decía, bueno, sí, lo único que estamos haciendo es trasladar un poco la fuente de contaminación a otras partes, que también funciona, ¿eh? O sea, en lugar de, ok, voy a tener carros eléctricos, transporte eléctrico en la ciudad, sí, que la generación no es 100% verde, ok, pero lo genero a 100 kilómetros de distancia y bueno, por lo menos la contaminación está reubicada. Pues sería una forma de verlo un poco, no contamino en la ciudad, pero contamino en otro lado. Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es cambiar a energías limpias, que la generación sea limpia, y lo he dicho una y otra vez en este programa, y trabajar mucho en la transmisión aquí en México, porque de nada nos sirve tener mucha generación, como la tenemos en Oaxaca, por ejemplo, si la energía no puede llegar al centro del país en energías limpias por el tema de la transmisión. Exactamente. Sí, justo tocaste un punto bien importante. Yo estoy de acuerdo en ese punto en que sí no estamos eliminando al 100% la contaminación, pero sí estás concentrando en un solo lugar esa emisión. Que eso es bien importante. De nada sirve decir, cambiemos, eso no funciona. Sí, tal vez no funciona para ti en el entendido de que sigue habiendo una contaminación fósil. Sin embargo,
sí está reduciendo la emisión, la contaminación de ruido, la contaminación de calor, la contaminación de emisiones dentro de la ciudad, que es donde la mayor población está. Entonces, tenemos que ir gradualmente y a la par ir buscando estrategias que mejore reducir esa captura de emisiones dentro del área fósil, ¿no? Pero, repito, es un tema coordinado, ¿no? No podemos hacer todo con una sola solución. Claro. Tenemos que tener un conjunto de innovaciones que mejoren ese proceso para que esto sea realmente efectivo, ¿no? Porque si bien también las baterías es un tema de contaminante muy, muy fuerte, y también hay que entender que no hay el suficiente cobalto para poder crear una batería, ¿no? Entonces, una batería requiere cobalto y litio para poder, bueno, el litio igual, o sea, ya ¿cuántos países son realmente? Si no mal recuerdo, son como 23, 24 países que tienen solamente litio, y ahí es donde está va a llegar un punto en el que va a haber una escasez, pero hay tecnologías que están implementando nuevas para poder almacenar esa energía, ¿no? Y que creo que este es un gran reto y que hoy en día quien está poniéndonos ese camino es China y que es algo bastante interesante a estudiar. Sí, China con sus tecnologías y todo lo que ha hecho, China pensó hace 30 años más o menos qué es lo que se necesitaba y se puso a trabajar, por ejemplo, en el tema de la electromovilidad. Lo decía que también aquí Alex Larry, que estuvo por aquí, dice, es que los chinos hace 30 años pensaron, oye, ¿qué se van a necesitar? Carros eléctricos. Y empezaron a trabajar con los carros eléctricos hace muchos años. Claro. Entonces no es de extrañarnos que ahorita, aunque la firma Tesla fue la primera en incursionar y todo lo demás, pues BYD ya está facturando y vendiendo más automóviles. Claro. En la parte de automóviles, en la parte del transporte público, o sea, marcas como Yutong, por ejemplo, número 1 mundial, pues el 80% del transporte público eléctrico está en China. O sea, China son los amos y señores de la electromovilidad, Claro. de alguna manera, ¿no? Pero porque lo vieron y tuvieron la visión de hacerlo antes. Sí. Y las subvenciones que tuvieron de parte del gobierno favorecieron muchísimo a que pudiesen desarrollar esa tecnología, cosa que aquí es algo que nos falta mucho todavía. Claro, es que ahí el gobierno, bueno, no hay iniciativa privada porque al final de cuentas es un país comunista, ¿no? Claro. Pero se pusieron de acuerdo todos, al final de cuentas el gobierno impulsó todo esto y ahorita están teniendo los frutos que sembraron hace 30 años. Claro. Sí, es bien interesante. BYD, algo que he visto es que hoy en día está impactando a nivel global. O sea, realmente es como, independientemente de los aranceles que Estados Unidos le haya puesto, es como, no me representas una gran pérdida, sino que más bien es un área de oportunidad para mí y abrir el mercado en otros países, ¿no? Y creo que la línea que ellos están trazando hoy en día es la que nosotros tenemos que seguir, porque prácticamente nos llevan muchísimos años de desarrollo y que de alguna forma están haciendo algo muy bien. ¿Y qué es eso muy bien? Que lo están haciendo accesible. La gente en México decía, bueno, está muy padre la electromovilidad, pero los autos son carísimos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tenías una tasa de comparación con Tesla. Entonces, agarras un Tesla, pues evidentemente es más caro. Agarras un Rivian, pues también es muy costoso, ¿no? Y Nikola, pues bueno, Nikola casi nunca llegó a sacar más que camiones, pero pues iba enfocado más al hidrógeno. Y creo que aquí, hoy en día, la adquisición de los BYD está fortaleciendo mucho también a que la gente empatice más en transicionar a ese tipo de autos, pero también es un apretón de tuercas para nosotros de decir, necesitamos más fuentes de abastecimiento. Porque si me voy de aquí a México, pues ¿dónde me tengo que parar a hacer una carga? Eso es lo que tenemos que trabajar. Lisboa, por ejemplo, una forma de incentivar a la población fue los parquímetros les cobran el medio boleto del parquímetro por tener un auto eléctrico. Entonces, eso incentivaba más a que la gente, encontrara más parqueaderos y más en una zona tan conglomerada y tan pequeña. Y dos, también los centros de abastecimiento eran gratis. Bueno, son gratis, ¿no? Pero aquí más bien es empezar a buscar, a transicionar en esos puntos para que la gente, en lugar de irse a comprar un auto normal de gasolina, pues empiece a buscar este tipo de soluciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. En la parte de innovación, me gustaría hacerte una pregunta.
¿Cómo te ves en tus negocios innovando, por ejemplo, en 5 años, 10 años? ¿Traes algunas otras ideas? ¿Dónde ves el tema de la huella verde, el carbón, la sustentabilidad, la sostenibilidad? ¿Qué más podríamos esperar de Juan? Sí, la verdad es que justo este año estamos trabajando en 2 proyectos muy interesantes que van muy apegado a la huella de carbono, pero ahora de forma accesible. Me recuerdo mucho en las clases que llegué a tener, me ponía a ver muchos videos de, sobre todo Steve Jobs y de Bill Gates, y me acuerdo cómo Steve Jobs, su forma de pensar era muy enfocado al status quo, ¿no? De algo simple, muy bonito, elegante, pero poco accesible, ¿no? Y teníamos a Bill Gates, que de este lado tenías esto quiero que llegue a toda la población, que toda la gente tenga un ordenador en su casa, ¿no? Y gracias a eso fue que pudimos llegar a ese nivel. Hoy mi meta es justamente eso, crear productos que sean accesibles para que todos tengan acceso a un aire limpio. Justamente tengo esa idea de que debe de haber equidad en todos lados, ¿no? Y no debe de ser un tema de lujo el decir, pues yo solamente tengo esta oportunidad de pagar por un equipo tan caro para que me dé aire limpio, ¿no? Sino lo que buscamos es que sea el que pueda llegar a cualquier hogar, ¿no? O sea, en el que, así como BYD lo está logrando con los autos, nosotros poder llegar a esos hogares y decir, yo tengo un equipo que purifica el aire en mi casa, ¿no? Y estar tranquilos porque estamos en un contrarreloj. Realmente no podemos decir que vamos a contrarrestar la contaminación. El daño que hicimos ya está hecho. Lo que tenemos que hacer más bien ahora es adaptarnos y evolucionar esta nueva forma de vida. Y la mejor forma es teniendo equipos que mejoren la calidad de vida en nuestros hogares, porque por darte un ejemplo, en México tan solo el vivir en la zona de México, si no eres fumador, el respirar el aire contaminado es el equivalente a 57 cajetillas de cigarro. Entonces, Guadalajara y Jalisco, al menos, estamos a un pasito de llegar a esos niveles también. Lugares como Nuevo León, que ya están con alertas todos los días. Es muy triste que la gente que, sobre todo, se mueve en transportes públicos o tienen estos sitios donde está más contaminado, ahí es a donde quiero llegar, ahí es a donde queremos beneficiar a esas personas realmente. Y ahí es donde vamos a aplicar esta tecnología que estamos trabajando este año. Oye, qué bien, felicidades, porque ya me imagino, estoy pensando en pequeños biurban, vamos llamándolo así, que cada quien pueda adquirir y poner en su casa. Digo, oye, yo pongo uno en mi casa, un pequeño biurban, accesible a mi presupuesto. Claro. Y por lo menos la parte de mi casa empieza a tener un mejor oxígeno. Pero si cada ciudadano pusiera uno en su casa, entonces eliminaríamos muy grande el problema de las ciudades. Sí. Justamente mejorarías en muchos sentidos, porque si bien de alguna forma también las personas no lo ven, o sea, la contaminación es como el asesino invisible, ¿no? Porque es algo que no vemos, pero que con el paso del tiempo nos va afectando nuestra salud. No es lo mismo que te salgas a correr a un parque Colomos que si te vas aquí a Chapultepec, ¿no? Cambia muchísimo el ambiente, cambia muchísimo la forma en la que llevas tu día a día. Y principalmente afecta o daña mucho también a los niños, ¿no? Que este es un principal desarrollo en temprana edad, donde estos niños necesitan también un aire muy limpio para poder llevar a cabo sus actividades, ¿no? En Suiza hay varios estudios en los que justamente los niños dejan de aprender, o mejor dicho, baja su eficiencia de aprendizaje justamente por el dióxido de carbono que están respirando constantemente. Entonces, como mantienen todo cerrado por el frío, es ahí donde se requiere este tipo de sistemas que les ayude a mantenerse en un mejor ambiente, en donde puedan tener mayor oxigenación, donde puedan estar activos para aprender
Y no solo ahí, eso es un ejemplo de muchos, ¿no? Como por ejemplo en la industria, dentro de ciertas áreas donde hemos trabajado con, por ejemplo, empresas donde hacen pintura con aerosol, ahí es un gran foco de infección y ahí es donde necesitamos poner estos equipos. Porque mejoras la calidad de vida de los trabajadores. El tema, por ejemplo, de las gasolineras, hay un compuesto que se llama compuesto orgánico volátil que emite la bomba de gasolina. Y ahí las personas que están despachando están expuestas a ello todo el tiempo. Entonces, nuestro objetivo es ese, el poder apoyar en esos puntos, el que reduzcan esos niveles. Porque, por ejemplo, el compuesto orgánico volátil puede llegar a generarte un cáncer pulmonar. Entonces, sí es importante que retomemos esfuerzos entre diferentes empresas y diferentes personas que busquen crear tecnologías similares, ¿no? Porque de alguna forma la competencia te ayuda a mejorar cada uno de tus procesos y evidentemente a que llegue a más personas todo este tipo de tecnologías, ¿no? Sí, toda esta tecnología, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Ok, electromovilidad, consumir energías limpias, Sí. no contaminar. Pero bueno, ya tenemos alguna contaminación, eliminar la contaminación y hacer un ecosistema de eliminación, no generación, para lograr un mundo más verde. Así Muy es. interesante. Sí. ¿Sí? Me gustaría que dieras un anuncio en dónde podemos conseguir información del BioUrban, ¿en qué página? Claro, aquí en México es biomitech.org. Okay. Y tenemos también O2Sphere, así se llama, .com. Es prácticamente la filial aquí en Jalisco dentro de Biomitech, la que se encarga de promover estos equipos en esta zona. Pues esperemos que el día de mañana, estoy hablando en un futuro, estos equipos los podamos ver en la calle, los podamos ver en las esquinas, como bien lo mencionas, y ojalá yo pueda tener un equipo de estos chiquito, diría portátil, un equipo pequeño, claro, en la casa, que se pudiera poner ahí un arbolito, lo que sea, que estuviera con las algas o la microalga, de alguna manera limpiando el aire de nuestro hogar. Claro. ¿No? Sería maravilloso. Pues te agradezco muchísimo, Juan, todo esto. La verdad es que tus conocimientos, la parte de innovación que estás haciendo se me hace extraordinaria, el poder implementar todo eso. Ojalá iniciativa privada que escuche el podcast o el gobierno que lo escuche tome en cuenta estas iniciativas y podamos ver el día de mañana todos tus productos y toda tu tecnología e innovación puestas en la calle y al final de cuentas, la siguiente vez que pase por el Tapatío y me asome por la ciudad, ya no vea esa nata. Esperemos que en algunos años sea de esa manera. Así ya será. para terminar, Juan, me gustaría que le dieras un mensaje a todos los jóvenes que quieren empezar a emprender. ¿Qué les dirías? Claro. Creo que lo más importante es tener muy en claro a dónde queremos llegar, pero sobre todo también tomar en cuenta que este camino es un camino muy difícil. Hay momentos buenos, hay momentos malos, pero no desistir es lo más importante. Llegará un punto en el que después de ese largo tiempo y ese largo esfuerzo te darás cuenta de que todo lo que has recorrido valió bastante la pena. Así que enfócate en resolver un problema más allá de pensar en ganar dinero inicialmente. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, No, Juan. gracias a usted. No me queda más que agradecerte y seguimos adelante con nuestros proyectos. Felicidades. Gracias, saludos.